La hora sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo:
tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y ellos le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando se fue de Judea a Galilea. Señor, nuestro Dios de poder, ¿quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es? Juan capítulo 4. El Señor Jesús sana desde Cana a un hombre joven, un chaval, allí en Capernaum. Desde Capernaum su papá había venido a pie, probablemente montado en un caballo, montado en una burra, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que necesitó aproximadamente lo mínimo 12, 14, 16 horas. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice la Biblia que el Padre le preguntó al Señor Jesús que viniera a su casa. Pero el Señor Jesús, en vez de ir en persona, dio una orden. Él dijo: ve, tu hijo vive. Muchas veces, algunas veces mejor dicho, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, vemos como Jesucristo sana a distancia. Me gustaría ver a alguien que sane de cercanía. Ni cercano ni de distancia. Nadie puede hacer lo que Jesucristo hace. Jesucristo puede estar cerca o Él puede estar lejos, pero Él está presente. Interesante. Su presencia, aunque tú sientes que Él está lejos, aunque tú sientes que Él está cerca, Él está presente. La presencia de Jesucristo no la podemos medir en milímetros, ni en metros, ni tampoco en kilos. Él es presente. Este oficial del rey, que era judío, no era como aquel que hemos leído al principio, que era romano, el centurión. Ambos vivían en Capernaum. Parece que este centurión conocía a este hombre y que este hombre algún día le dijo al centurión: ¿sabes? Mi hijo un día estuvo enfermo y yo había oído de un hombre, de un carpintero que viene de Nazaret. Dijeron que había multiplicado los panes, que había convertido el agua en vino. Y yo pensé, si ese hombre, si es verdad lo que dicen de ese hombre, él es mi única esperanza. Y probablemente este hombre, porque los dos vivían en Capernaum y yo estoy convencido que se conocían. ¿Por qué? Porque el centurión era el que tenía el poder militar, pero el otro era un enviado del rey Herodes, que era el que tenía el poder político. Y seguro ambos se conocían. Seguro que muchas veces a lo largo de la semana trataban el uno con el otro. Y de alguna forma parece que aquel hombre que trabajaba para el rey, le dijo: ¿sabes? Ese hombre sanó a mi hijo. Y entonces este centurión parece que le dijo: cuéntame, ¿cómo pasó? ¿Vino a tu casa? Y parece que dijo: no, ni vio a mi hijo, sino lo único que me dijo: vete, tu hijo vive. Y el centurión parece que dijo: ¿y entonces qué pasó? Dijo: entonces yo bajé para abajo y cuando voy de camino me vienen mis siervos y me dicen: Señor, su hijo vive. Y yo dije: ¿sí? ¿A qué hora empezó a estar mejor? ¿A qué hora le dejó la fiebre? Y mis siervos dijeron: Señor, ayer a la 7ª hora, aproximadamente a la 1 de la tarde, le dejó la fiebre.
Interesante que entre las 12 y la 1 del mediodía es cuando más calor hace. Y contra más calor hace, es el momento cuando la fiebre le deja. ¿Sabes, querido? Tú puedes estar en un momento de mucha calor, de mucha temperatura, de mucha persecución. Tú puedes estar en un volcán, a donde seas. Si Jesucristo viene, te prometo que la fiebre de las preocupaciones, la fiebre de la ansiedad, lo que sea, va a desaparecer. Porque Jesucristo tiene poder de cerca y de lejos. ¿Sabes por qué? Él es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es solo un profeta. Jesucristo no es alguien en primera línea que empezó una nueva religión. No. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia luego en Lucas 7. Cronológicamente, primero encontramos esto en Juan capítulo 4, que primero fue sanado aquel hijo de aquel hombre que trabajaba para el rey Herodes. Y parece que luego, a los meses, otro hombre joven se puso enfermo. Pero esta vez no era el hijo de un judío, sino era el siervo de un extranjero, de un romano. Y dice la Biblia en Lucas 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le huía, entró en Capernaum. Capernaum era la ciudad donde Jesucristo luego cambió. En Marcos capítulo 2 podemos leer que Jesucristo estaba en su casa. Jesucristo nació en Belén. Luego tuvo que huir a Egipto. Aproximadamente a la edad de 2 años y medio, 3 años, 4 años, no se sabe fijamente, regresó. Probablemente a la edad de 4 años, regresó desde Egipto. Había una profecía en el Antiguo Testamento que dijo: desde Egipto llamé a mi hijo. Y entonces, cuando María y José, que en ese momento todavía no tenían otros hijos, luego sí, como dice la Biblia en Mateo 13, 55, y luego en Marcos 6, versículo 3, pero en ese momento todavía Jesucristo no tenía medio hermanos, vamos a llamarle. Pero cuando María y José regresaron con el pequeño Jesús desde Egipto, se fueron para Belén. Pero dice la Biblia que oyeron que no era bueno estar en Belén, sino se fueron entonces a Nazaret. Jesucristo nació en Belén, pero creció en Nazaret hasta la edad de 30 años, que no era normal que un hombre a la edad de 30 años todavía estaba en casa. Y no era normal aquel jovencito. No era normal. Cuando tenía 12 años, un día, su papá y su mamá le perdieron cuando fueron a la Pascua, al Pesach, allí a Jerusalén. Y 3 días le estuvieron buscando, y cuando le encuentran a los 3 días, le encontraron ¿dónde? En el templo. Y le preguntaron: ¿no sabes que te hemos buscado con mucho dolor? Y dijo Jesucristo: ¿no sabías que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre? No sabemos cómo el corazón de José se sintió en aquel momento cuando oyó: en los negocios de mi Padre. Pero sabemos una cosa, que Jesucristo fue un hijo obediente, porque luego se fue con María, con José, y no oímos nada más. Desde la edad de 12 años a la edad de 30 años no oímos nada más. Lo único que luego oímos, que el Señor Jesús fue llamado el hijo de José, Lucas 4. El carpintero, el hijo del carpintero. Lo mismo que Jesucristo fue obediente a su Padre en el cielo, fue obediente también a José y a María. Pero cuando a la edad de 30 años, uno de su familia, uno de los raros de la familia que nunca venía a las fiestas. ¿Por qué? Era Yohanan el Bautista, Juan el Bautista. Siempre estaba en el desierto desde juventud. Y cuando Juan llega a la edad de 30 años, él nunca estuvo en un peluquero, nunca se cortó el pelo, porque era nazireo desde el vientre de su madre. Era vamos a llamar, uno apartado con un propósito especial para el Señor.
Los nazireos eran personas. Había una ley, incluso habían mandamientos para los nazireos en el Antiguo Testamento, que no podían comer ni beber nada que venía de la viña, ni tampoco se podían acercar a un muerto, a un cadáver, ni a sus propios padres cuando morían. Y tampoco podían cortarse el cabello. En la Biblia encontramos ciertos nazireos. Por ejemplo, Samuel, el profeta que ungió a David, tuvo que tener cabello, lo mínimo, 1,50 m, 2 metros. ¿Por qué? Porque estadísticamente el cabello de un ser humano crece 0,5 milímetros cada día. Y si tú haces una cuenta matemática, a la edad de 30 años, tienes bastante cabello, confíame. Había otro nazireo que era Elías. Luego había otro nazireo que es Sansón. Y luego había otro nazireo que era Juan el Bautista. Ambos vivían según la ley de los nazireos. Y cuando el familiar de Jesucristo, el primo de él, llamado Juan el Bautista, se fue al desierto allí, en un lugar, en un río, a predicar, y predicó la venida del Mesías. Entonces Jesucristo se dejó bautizar, y detrás del bautismo no regresó a casa, sino se fue al desierto 40 días. 40 días estuvo allí, en el desierto, en el Negev, y entonces vino aquel personaje oscuro, maligno, el perverso en persona, la maldad en persona, tan malo que la Biblia le llama el maligno. No le llama uno malo, le llama el maligno, tan perverso, el poneros en griego, el kakos en griego. El diablo para la maldad tiene en griego diferentes nombres. En hebreo le llaman diabolos. En hebreo le llaman Satanás, en griego diabolos. Y ese diabolos, Satanás, Lucifer, Belzebub, se le aparece allí en el desierto, llevando a Jesucristo por ciertas tentaciones. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó todas esas tentaciones. Y detrás de las tentaciones regresó a su ciudad, donde él se había crecido, allí en Nazaret. Lo podemos leer en Lucas 4. Pero, como podemos leer en Lucas 4, no le aceptaron. No le aceptaron como aquel que era él, el enviado de Dios, el ungido, el Mesías o el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y entonces Jesucristo cambia de casa. Él ya no vivía en Nazaret, luego regresó a visitar Nazaret, pero ya no vivía en Nazaret. Y cambió. Parece que vivía en una casa en Capernaum. Dice la Biblia que estaba en su casa, Marcos 2. Y su casa pronto la rompieron, porque un día trajeron a un paralítico. Como no entraron por la puerta, le hicieron descapotable de la casa. Y, dice la Biblia, nunca más Jesucristo entró a esa casa. ¿Sabes? Pero parece que a Jesucristo no le importa tanto que la casa tenga techo o no. Lo importante es que la persona sea sana y bendecida, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Pero en aquel pueblo, Capernaum, que cuando mi esposa y yo estuvimos el último año allí en Israel, estuvimos en Capernaum visitando. Allí en Capernaum habían, por ejemplo, había un representante del rey Herodes. No Herodes el Grande, aquel que persiguió a los niños y los dejó matar en Belén. No, sino su hijo, Herodes. En la Biblia encontramos 3 Herodes. Y Herodes allí tenía un representante, lo hemos leído en Juan capítulo 4, pero Poncio Pilatos también tenía allí sus soldados. Allí había ciertas legiones en Israel, en aquel momento unas cuantas legiones. Y la población romana, en aquel momento, el imperio romano, probablemente aproximadamente tenía 64 millones de habitantes. Se piensa que tenía aproximadamente 64 millones de habitantes, todo el imperio romano. Y aproximadamente tenía 200.000 legionarios, aproximadamente. Bueno, y algunas legiones de esas estaban allí en Galilea.
Y las legiones también tenían luego representantes en ciudades pequeñitas o en pueblos de 100 personas, dirigido por una persona que se llamaba centurión, de ahí viene 100, centurión. Y en Lucas capítulo 7 podemos leer cómo Jesucristo viene a Capernaum, allí donde él vivía, a donde meses antes había sido sanado el hijo de aquel representante del rey Herodes. Y dice la Biblia, y el siervo de un centurión, Lucas 7, versículo 2, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Como dije, estoy convencido que este centurión conocía a aquel representante del rey Herodes, porque tenían que trabajar juntos para gobernar aquel pueblo, aquella ciudad. Y dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, versículo 3, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Es interesante que como este romano del imperio pagano, vamos a llamarle así, pudo enviar algunos ancianos. Parece que este hombre era una buena persona, porque los ancianos de Israel sabían muy bien a quién le pertenecía Israel. Y sabes, querido oyente, mire, la cosa es así. Israel le pertenece a Israel. Punto. Y Jerusalén, para toda eternidad, hasta que el rey de Jerusalén, Jesucristo, regrese, Jerusalén le pertenece a los judíos. Dios, el Padre, le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, le prometió esa tierra. Dios, el Dios de los judíos, el Padre de Jesucristo, le ha regalado ese trozo de tierra a los judíos. Y ese trozo de tierra, Jerusalén, Galilea, Judea, eso le pertenece, hoy todavía, le pertenece a Israel. Y a lo largo de la historia, no importa qué emperador del mundo se haya metido con Israel en su momento, ha terminado mal. Porque Dios el Padre ha dicho, sí, yo voy a corregir Israel, lo voy a coger de la oreja, sin duda. Pero yo he hecho un pacto con este pueblo, lo mismo que lo ha hecho con nosotros, con la sangre de Jesucristo. Dios le dio y le prometió a este pueblo Israel de proteger Israel. Israel es la tierra de los judíos. Punto. Ahí no hay nada, es untouchable, es intocable. Intocable. Y nosotros cristianos bendecimos Israel y bendecimos a Jerusalén. Y sea la ONU, sea Bruselas, sea Obama, no importa quién, nadie lo va a conseguir quitarle esa tierra o trozo de tierra a Israel, porque le pertenece a Israel. Dios el Padre se lo prometió. Bueno, hasta aquí esto. Pero déjame explicarte otra cosa. Este siervo, o mejor dicho, este centurión pagano del Imperio Romano, bajo la autoridad del emperador romano, él estaba enviado a Jerusalén. Y de Jerusalén había otra gran guarnición en Cesarea. Y en Cesarea y en Jerusalén habían legiones. Pero en los pueblos pequeños habían, como dije, un grupo de soldados, aproximadamente 100, 200, en este caso 100, porque era el centurión. Y él había oído hablar de Jesucristo. Y interesante que cuando oye de Jesucristo, él le hubiera encantado ir, pero él conoció de dónde venía. Él habría aprendido, este hombre había aprendido y se había involucrado muy bien allí en la cultura judía. Y él sabía que como pagano, él no tenía acceso a muchas cosas que los judíos compartían. Él no podía celebrar el Shabbat. Podía, si él hacía ciertas normas, se las cumplía, o podía ir a la sinagoga. Podía, pero para eso tenía que él cumplir ciertas normas. Pero muchas cosas él no podía hacer. Pero él conocía al pueblo de Israel, tanto que dice la Biblia que él amaba, como dice en versículo 5, él ama nuestra nación. Bueno,
Este centurión oye de Jesucristo, que hace milagros. Y interesantemente envía ancianos. Estos ancianos sabían muy bien a quién le pertenece Israel. Y estos ancianos sabían que este pagano que ilegalmente estaba en aquella tierra ocupando, le pide un favor. Le pide un favor de enviar a ese hombre de quien habían huido, que hacían tantos milagros. Parece que este hombre, este centurión, tenía muy buena relación con los judíos, porque dice Lucas 7, versículo 5, dice, porque Él es digno, porque Él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Bueno, en aquel momento en Capernaum habían 3 sinagogas, pero una de ellas le llamaban la sinagoga de las piedras blancas. Y esa sinagoga de las piedras blancas, que hoy se puede ver todavía el fundamento allí en Capernaum, se puede ver el fundamento de esa sinagoga. Esas piedras fueron traídas más de 100 kilómetros de distancia. Significa que este hombre, cuando él compró, mejor dicho, donó esta sinagoga, se gastó bastante dinero. En griego, cuando tú lees este texto, aquí no dice, Él nos edificó una sinagoga. No. Aquí pone, Él nos edificó la sinagoga, la más preciosa. Era aquella sinagoga donde Jesucristo hizo milagros impresionantes. Jesucristo conocía la sinagoga de Capernaum. Dice Lucas 4 que cuando entró a la sinagoga de allí de Nazaret, era su costumbre semanal de ir a la sinagoga. Pero en la sinagoga de Nazaret no hizo muchos milagros, pero sí en la sinagoga de Capernaum. No había ninguna sinagoga, ni el templo en Jerusalén vio los milagros que vio esta sinagoga. Y cuando este centurión oye de Jesucristo, dice, envió ancianos y rogándole que viniese sanase a su siervo. Este centurión podía haber comprado otro siervo por ahí, porque los esclavos antiguamente no costaban mucho dinero. Incluso un caballo costaba más que un ser humano, porque había que adiestrarlo y entrenarlo. Pero un ser humano, si se moría, se compraba otro. En algunas partes del mundo hoy todavía no se le da mucho precio al ser humano. Sabes, querido, quiero decirte que cada vez que te compras una alfombra bien fina, tejida, quiero decirte que no fueron los dedos de un hombre mayor que hizo esa alfombra. También te quiero decir que no fueron los dedos de mujeres que hicieron esa alfombra. Hay alfombras que solo la pueden tejer niños. Y contra más fina, más grande es la posibilidad que fue un niño. Por eso, querido, acuérdate que en algunos países la vida de un ser humano no cuesta mucho para que nosotros tengamos las cosas baratas. Acuérdate que hay algunos que pagan un precio grande por el consumo que nosotros tenemos en ciertas partes de este planeta. Hay mayor número de millones de personas que trabajan verdaderamente por nada para que nosotros en nuestros países tenemos las cosas baratas. Que nunca se te olvide eso. Alguien paga el precio para que tú y yo podamos comprar las cosas baratas. Y por eso le doy al Señor gracias que hay asociaciones y ONGs que le compran directamente a los pobres en los países y traen el café, las camisas, los zapatos. Cuestan más que en una tienda, pero se sabe que el dinero va directamente a los pobres y que lo bendice. Y eso me alegra mucho. Pero dice aquí, la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, dice que este hombre tenía un siervo que le quería mucho. Interesante hombre. Tenía amigos entre los ancianos. Tenía buena amistad con su siervo. Y dice, y envió a unos ancianos, y dice, y vinieron los ancianos y dijeron, los ancianos, no lo dijo él, fueron los ancianos, dijeron, es digno que le concedas esto. ¿Sabes, querido? Mira, no intentes tú mismo de ponerte los galardones. No lo hagas.
No te hagas propia public relations para ti. No hagas propaganda para ti. No lo hagas. Permítele a Dios que Él lo haga. No más, déjame decirte otra cosa. Tú no necesitas la aprobación de otra persona. Tú no dependes de lo que dicen las personas de ti. Déjame decirlo claramente. Hay una esclavitud tremenda que es en los pensamientos y es esta. ¿Qué pensarán los otros de mí? Vale, déjame decirte una cosa. No importan lo que dicen los otros de ti. Absolutamente no importa. Y te digo por qué. Porque tú no eres esclavo de lo que otros piensan de ti. Tú tienes un propósito. Y en ese propósito vas a hacer decisiones que no le gustan a nadie. Pero te digo una cosa, adelante, valiente, en el nombre de Jesucristo, y conquista lo que Dios ha prometido en tu vida. ¿Sabes, querido? No intentes que todos te amen, ni lo intentes, porque no lo mereces tampoco. Si tú sabes que vives delante del Señor con una conciencia limpia, realmente con un corazón limpio que el Señor te ha dado, no porque la conciencia está muerta. Algunos dicen, no, el Señor conoce mi corazón, pero en verdad la conciencia está podrida y el corazón está podrido. No, de eso no hablo. De esa gente no hablo. Hablo de esa gente que se deja corregir de Dios, porque a lo que Dios ama, Él los corrige. Quiero decirte, querido oyente, querida hermana, querido hermano, querido oyente, oye, una cosa, deja de intentar ser el amigo de todos. Déjalo, no lo intentes, no lo vas a conseguir. Tú ve adelante como persona amable, cariñosa. Y si el Señor te permite tener una buena relación con uno, bien. Pero quiero decirte una cosa, que la gente que ha alcanzado algo en esta vida, a lo largo de los últimos cientos de años, si tú observas sus biografías, A, no eran amigos de todos, y B, no todos eran amigos de ellos. Tú has nacido para un propósito, vas a hacer cosas que otro no hizo, vas a hacer decisiones que otros no han hecho, y tú vas a alcanzar cosas, y quiero decirte, eso no te va a traer siempre amigos, eso también te va a traer enemigos. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que tú puedes elegir los amigos. Dios el Padre elige los enemigos para ti, para formarte, pero tú, tranquilo, los amigos los eliges tú. Por eso, adelante en el nombre de Jesús, valiente. Algunas veces hay que hacer decisiones donde uno está solo y no tiene la aprobación de otros. Pero quiero decirte, ¿y qué? ¿Y qué? Si tú sabes lo que es la voluntad de Dios, do it. O como dice la propaganda de Nike, just do it. Hazlo, ya está. Tú y yo hemos nacido para romper moldes, romper muros, romper límites. Alguien se tiene que atrever en el nombre de Jesús. Alguien tiene que levantarse y atar al hombre fuerte. Alguien tiene que destruir el poder religioso. Alguien tiene que levantarse y proclamar que España le pertenece a Jesucristo. Alguien tiene que levantarse y decir, sí, es posible alcanzar toda España para Cristo. Someone, alguien tiene que hacerlo. Y por eso quiero decirte de experiencia, ni intentes ser amigo de todos. La gente buena se te va a acercar, confíame. La luz atrae. Y la gente buena, dice la Biblia, el que se junta con sabios se pone sabio. Pero el que se junta con gente mala no va a terminar bien. Por eso adelante, querido. Quiero decirte de todo corazón, no necesitas la aprobación de otro. Adelante. Adelante, porque hay decisiones, hay momentos en tu vida que nadie te va a comprender. Y no intentes cortar nada del propósito de Dios y de lo que Él ha enviado a tu vida para que tú seas amigo de todos. No. En primera línea dice el apóstol Pedro, le dice al Sanhedrín, le dice en la cara, decidid vosotros, ¿qué es más importante, ser obediente a Dios o al ser humano? Quiero decirte, querido, que en tu currículum, en tu trayectoria, habrá momentos que harás decisiones que no le gustan a otros. Y quiero decirte, ¿y qué? Adelante. Quiero decirte, quiero preguntarte, ¿quieres pararte toda tu vida y no hacer nada? No. Adelante en el nombre de Jesús. Este planeta necesita valientes. Este planeta necesita valientes. Dice la Biblia, Lucas 7,
He sentido como si fuera una palabra profética para algunos que me están oyendo. De alguna forma esta palabra ha tocado unos corazones. Lo he sentido y te bendigo con esta palabra, querido. Y dice Lucas 7, Él es digno, dicen los ancianos, porque ama nuestra nación. Este centurión había reconocido la importancia de Israel. ¿Sabes, querido oyente? Nosotros cristianos no hemos sustituido a Israel en ningún momento. Dios el Padre tiene un pacto con Israel a través de Abraham, Isaac, Jacob, y tiene un pacto con nosotros cristianos a través de la sangre de Jesucristo. Y dice la Biblia, y Jesús fue con ellos. Yo estoy convencido cuando Él oyó, Él nos edificó la sinagoga. Y Jesucristo seguro pensó, un momento, aquella sinagoga donde hice los milagros. ¿Sabes, querido? Este centurión le preparó a Jesucristo el lugar para hacer milagros para otros, pero no para el propio suyo, porque si no hubiera ido a la sinagoga. Pero parece que no tenía mucho acceso a esa sinagoga. Interesante, edificó una sinagoga sabiendo que no podía entrar. Qué hombre más interesante. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros sabiendo que no vamos a sacar a provecho? Eso la Biblia, ¿sabes cómo le llama? Amor. Amor es cuando haces algo sabiendo que tú no vas a tener aprovecho para ti. Eso es amor. La madre ama al bebé, el padre al hijo, sabiendo que a lo mejor el hijo en ese momento no le ama o el bebé no responde a ese amor. El amor en griego agapeo, agape, en este caso, agapao dice, el ama, es un amor unilateral. Hay otra palabra para amor que se llama fileo, filos. Fileo le viene filosofía o Filadelfia. Y significa yo te amo si tú me amas. Si tú no me amas, yo no te amo. Agape, agapao, significa yo te amo aunque tú no me ames. Y dice la Biblia, Jesús fue con ellos, pero ya no estaban lejos de la casa. El centurión envió a unos amigos. Esto ya es increíble. ¿Sabéis, querido? En la Biblia encontramos 3 centuriones, o mejor dicho 4, pero en este caso dice aquí, Mateo capítulo 27, 54, el centurión a los pies de la cruz fue salvado. Lucas 7 hemos leído aquí, y luego dice también Hechos capítulo 10, versículo 22, había otro centurión, y luego había otro centurión que le ayudó a Pablo. En total 4. ¿Y sabes qué es interesante? Estos 4 paganos tuvieron del Espíritu Santo personalmente un buen testimonio. Estos tenían un buen testimonio. ¿Sabes, querido? No importa de dónde tú vienes, tú puedes tener un buen testimonio. Y dice la Biblia, envió unos amigos. También el centurión en Hechos capítulo 10 tenía amigos. ¿Sabes? Es interesante cuando gente sabe permanecer en amistad con sus amigos. ¿Sabes, querido? Ten cuidado y protege a tus amigos. ¿Por qué? Porque los amigos son un regalo de Dios. Amigos verdaderos están más cerca que un hermano. Amigos, dice la Biblia, son nacidos para los tiempos difíciles. Amigos están hechos de una madera que probablemente no crece en este planeta. Vienen del cielo. Verdaderos amigos son un regalo de Dios. Por eso, ten cuidado. No engañes, no hagas daño a tus amigos. Un amigo, te prometo que tú puedes estar en la situación que estés. Él te va a ayudar. Un amigo ama siempre, dice la Biblia. Un amigo es un regalo de Dios. Y bienaventurado la mujer y el hombre que tiene amigos. Amigos normalmente no son temporales. Amigos son eternos. Cuando tienes un amigo realmente, lo tienes para siempre. Tener amigos es una cosa linda,
Por eso dice la Biblia que el que le hace daño a un amigo, Job 5, es aquel que deja el temor de Dios. Querido, si no tienes amigos, te doy un consejo. Hazte amigos. Jesucristo dice, hazte amigos. ¿Cómo? Siendo una persona amable, cariñosa. Pero no hagas amigos, como dice Salmo 1. No te sientes en la mesa de los escarnecedores y de la gente mala. No. Busca gente buena. Ora, pregúntale al Señor, ¿qué puedo hacer yo para ser un buen amigo? Dice la Biblia que el centurión envió amigos. Y dice, y los amigos dijeron y le dieron esta noticia a Jesucristo. Señor, no te molestes, porque no soy digno que entres en mi techo. Interesante, los judíos decían, sí es digno. Él decía, no soy digno. ¿Sabes, querido? Te voy a contar un secreto. Oye, la gente puede decir de ti lo que quiera. Tú sabes muy bien quién eres. ¿Sabes? La misma gente que el domingo dijo, Hosiana, en hebreo, en arameo, Hoshiana, aquel que viene en el nombre del Señor. Las mismas voces, unos pocos días después, dijeron, crucifícale. La persona que hoy te alaba y te eleva, puede ser muy rápidamente también la persona que en poco tiempo te corta el tronco, las raíces. ¿Sabes, querido? Mira, te voy a contar un consejo. Diga a la gente lo que diga de ti. Tú sabes quién eres. No permitas que se te vaya la olla. No permitas que te pongas arrogante ni soberbio y que diga a la gente lo que quiera. Porque tú no eres lo que eres por lo que haces, sino tú eres aquel quien eres delante de Dios. ¿Sabes? Yo personalmente, cuando estoy con el Señor solo, sé muy bien quién soy. Y sé que no hay peligro de que se me vaya la olla. Muy bien. ¿Por qué? Porque como aquel hombre, subieron dos al templo a adorar, un fariseo y un publicano. Y el uno dijo, Señor, mira lo bueno que soy, mira lo bueno que soy, mira lo bueno que soy. Y el otro de lejos dijo, Señor, tú sabes muy bien quién soy, perdóname. ¿Sabes, querido? Quiero decirte, el que se humilla delante de Dios será exaltado. Pero la persona que de verdad vive humilde delante de Dios no quiere ser exaltado. La persona que de verdad conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no busca la fama, no busca que lo llamen con títulos bárbaros de estos grandes. Ahí viene el siervo, ahí viene el apóstol, ahí viene el obispo, ahí viene ¿Sí? Cuéntame, ¿quién eres cuando vienen los demonios? A los demonios le importan las narices el título que tienes. Querido, en la guerra no importa la página web que tengas, ni cuántos me gustas tienes en Facebook. En la guerra lo único que cuenta es quién eres. En la guerra no importa cuántos amigos te has comprado en Facebook. En la guerra no importa lo que va escrito en tu tarjetita de presentación. En la guerra es, ¿sabes quién eres? ¿Sabes qué autoridad tienes? ¿Sabes, querido? La gente puede decir de ti lo que quiera. Tú sabes quién eres. Lo mismo que este centurión dijo, Señor, no soy digno. No lo soy. Qué hombre más bueno. Y dice la Biblia, porque ni aún me tuve por digno, pero di una palabra. En griego dice, envía una palabra. Y mi siervo será sano, entre comillas, porque mi colega, el otro, me lo contó hace unos meses antes, que tú también enviaste tu palabra de lejos, de Cana, 33 kilómetros aproximadamente, a Nazaret. O mejor dicho, a Capernaum. De Cana a Capernaum, y fue sanado. Señor, no soy digno. Perdóname mis pecados. Tú sabes muy bien lo que yo he hecho. Y dice la Biblia, porque
También yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Sabes, querido? El que tiene autoridad la tiene, punto. Autoridad no tienes porque tienes apariencia. Autoridad no tienes porque alguien te dio un puesto. Muchas veces se reparten puestos. Tú eres el líder de esto, tú llevas esto, tú... No. ¿Quieres una cosa? La autoridad tiene una interesante naturaleza. Primero, es transmitida por el Señor. Segundo, tiene que ser experimentada porque tú mismo tienes que estar bajo autoridad. Y dice aquí, porque yo mismo estoy bajo autoridad. Yo soy hombre puesto bajo autoridad. Solo tienes autoridad sobre poderes diabólicos si tú mismo completamente, tu vida completa está bajo autoridad del Señor y bajo autoridad de una persona de sangre y carne en esta tierra. Hay algunos que son más espirituales que Francisco de Asís y Teresa de Ávila. Si tú le preguntas, ¿dónde estás en la iglesia? ¿De qué bajo autoridad de quién estás? Te dicen bajo autoridad del Espíritu. Wow, impresionante. Yo no dudo que es así, pero aún eso tienes que estar bajo autoridad. Tú tienes que estar bajo autoridad sana, que te protege, no que te manipula, porque Jesucristo dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Él no dijo, ordeña mis ovejas. Y este hombre comprendió que Jesucristo estaba bajo autoridad. Esto lo impresionó tanto a Jesucristo que se dio la vuelta y dice en versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, oye, y ahora en un respiro habla de 39 libros del Antiguo Testamento. Y dice Jesucristo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo, preexistente. Jesucristo no fue creado. Jesucristo fue nacido. Es muy importante. Jesucristo no fue creado por Dios el Padre. Jesucristo fue nacido. Es el primogénito entre los hermanos. Romanos 8. Es el primogénito entre los muertos. Colosenses 1. Jesucristo es el primogénito. El primogénito de Dios. Prototokos en griego. Y también, según Mateo 1, versículo 25, es el prototokos de María. No el monogenes de María, no el unigénito de María, sino el prototokos, el primero. Porque luego María y José, según Mateo 13, 55, Marcos 6, 2, Juan capítulo 7, versículo 5, y también primera carta de Corintios 9, 5, y en otros sitios podemos leer que Jesucristo tuvo hermanos. Pero ¿sabes qué, querido? Jesucristo preexistente, conociendo de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Aarón, Samuel, a todos los conocía. Y cuando se da la vuelta dice, oye, yo conozco a todos, los conozco a todos, los 39 libros del Antiguo Testamento y a todos los héroes del Antiguo Testamento. Pero os quiero decir que nadie tuvo la fe que este hombre. ¿Por qué? ¿Queréis saberlo, querido oyente? ¿Por qué este hombre tenía tanto fe? Porque en este hombre se combinaron unas cuantas cosas. ¿Quieres saberlo? Primero, amor a su siervo. Amor al pueblo de Dios. Y luego obras que expresaron ese amor. Porque algunos tienen amor, pero no lo expresan. Eso no es verdad. Y luego tuvo este hombre otra cosa. Amor al pueblo de Dios, pero también un comprendimiento que Jesucristo estaba bajo autoridad y que era el Hijo de Dios. Y que solo Jesucristo tenía que decir una palabra y su palabra era omnipresente. Querido oyente, mire, le voy a decir una cosa. Uno de los 12 apóstoles que estuvo presente, años después se iba a acordar probablemente de esta frase. Y dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Este
era en el principio. ¿Sabes, querido? Antes que Juan, antes que Pedro, antes que Pablo, antes que Judas, antes que el escritor de la carta de los Hebreos, antes que Titus, antes que Epafras, antes que todos, antes que Bernabé, antes que todos los apóstoles, el primero que tuvo una revelación sobre la persona de Jesucristo era este hombre, porque este hombre sabía, si Jesucristo viene en persona o envía su palabra, es lo mismo. El primer hombre que tuvo una revelación que Cristo era el Verbo y Cristo tenía toda autoridad y que Él solo tenía que enviar su palabra. Algunos de nosotros dicen, ay, qué bonito si yo tuviera a Jesucristo en casa. Querido, lo tienes tan cerca que no te imaginas. Cada vez que abres la Biblia, lees la Biblia, estudias la Biblia, tienes al Verbo presente. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios. Hubo una encarnación. Queridos, ¿sabes una cosa? Nunca más, ni en el budismo, ni en el hinduismo, ni en el zen budismo, ni en el taoísmo, en ningún otro momento habrá una encarnación, porque la única encarnación la hubo en Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Y este hombre tuvo una revelación. Y dijo, tú no tienes que venir a mi casa. Envía tu palabra, que es lo mismo. Porque este hombre había aprendido una cosa, ¿sabes qué? Él fue obediente a la palabra del emperador romano. Y él sabía, conforme a mi obediencia, yo voy a experimentarlo. Algunos no son obedientes y quieren experimentar la palabra de obediencia, de autoridad. No funciona, querido. Solo si estás bajo autoridad, solo si eres obediente, los demonios serán obedientes a ti. Porque si tú eres un rebelde, un cabezón, y tú le dices a los demonios, sal, te dicen los demonios, sal, ¿tú de qué vas por la vida? ¿Tú quién eres? ¿Pero tú quién te crees que eres? A Jesucristo lo conozco y de Pablo me han escrito, pero a ti no te tengo yo en mi lista. Querido, ¿quieres tener autoridad? Tienes que ser obediente a las cosas del Señor. Y dice la Biblia, y Jesucristo se maravilló. Jesucristo pocas veces se maravilló, pero las 2 veces que más se maravilló fue de 2 extranjeros. Una vez de una mujer en Mateo capítulo 15, Sirofenicia, extranjera. Y otra vez de este hombre, Lucas 7, de un romano se maravilló. Querido, yo no quiero que Jesucristo se maraville de los pecados en mi vida. Yo quiero que se maraville de la fe, de la obediencia que Él me ha dado. Porque todo lo que tenemos viene de Él, va hacia Él y es para Él. Y sabes, querido, este centurión, no conocemos su nombre, pero quiero decirte una cosa, que los ángeles, probablemente hoy todavía, cuando adoran a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, hoy todavía en algún texto involucran las obras de amor y la fe de este hombre. Porque dice la Biblia que el que ama a Dios permanece para siempre, pero el que ama el mundo pierde todo. El que ama lo temporal vivirá temporal, pero el que ama a Dios vivirá para siempre. Y queridos, os quiero invitar a una oración donde le vamos a pedir al Señor que Él haga esa obra que hizo en este hombre, en el corazón de este centurión. Y quiero invitarte a que me acompañes en esta oración, que digas: Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por ese hombre cuyo nombre no conozco, pero su testimonio, Señor, hoy todavía habla. Y Señor, te pido que transformes mi corazón,
que ame tu pueblo, que haga tus palabras y que crea, Señor, en tu omnipotencia y omnipresencia. Jesucristo, habla solo una palabra y mi familia será restaurada, mi vida renovada y mi cuerpo sanado. Porque una cosa sé, Señor, lo que dice tu palabra en Salmo 107. Él envió su palabra y los sanó a todos. Señor, envíe tu palabra a mi vida. Envíe tu palabra a mi familia y a mi situación. Porque yo sé una cosa. El que confía en Dios, nada será imposible para él. Gracias, Jesucristo. Amén.